Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Vemos que Jacob entonces recibe una estrategia de parte de Dios, y esa estrategia la recibe en la oración. La estrategia consistía de dos fases. La primera, enviarle regalos a su hermano para lograr aplacar la ira. La segunda, si la primera no daba buen resultado, entonces Jacob tenía que prepararse para un inminente enfrentamiento con su hermano. Para nuestra vida personal, esta enseñanza es muy profunda, porque puede suceder que por la necesidad de arreglar un conflicto, entonces te pases la vida entera intentando agradar a alguien, intentando ganar el favor de alguien que definitivamente ya no quiere nada contigo, que no te quiere cerca, que no te tiene un afecto respetuoso, que terminó odiándote por cualquier circunstancia, y tú no puedes permitirte convertirte en el esclavo de las emociones de otra persona. Si hiciste mal, si hiciste bien, ya eso quedó en el pasado. Empieza una nueva historia con Dios y no te vuelvas esclavo de otra persona. Prepárate entonces, intenta arreglar las cosas. Si eso no se puede, soluciona el conflicto. Si eso tampoco se puede, deja que la persona siga su curso, porque no puedes desperdiciar los pocos años de vida que Dios nos da, que generalmente en promedio mundial estamos como en 80, 85 años. Imagínate tú el resto de la vida tratando de arreglar un conflicto con una persona que no quiere razonar contigo, que no va a escuchar tus razones, que no quiere entender tu situación. No, sencillamente traza una estrategia. Si no fue posible, bueno, que Dios te bendiga y que te vaya muy bien, y tú prosigue a la meta. Jacob entonces, preparándose para la guerra, toma una decisión. Hace que toda su familia pase al otro lado del río y él se queda solo, bueno, con sus siervos obviamente, con algunos de sus siervos, porque decide esperar la llegada de su hermano Esaú y está preparado para lo que venga. En el versículo 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Más adelante veremos que este varón es un ángel de Jehová que va a pelear con Jacob. ¿Por qué se dará esta lucha? Se preguntará usted. Bueno, porque Dios va a enviar un ángel a que pelee conmigo, como en este caso cuerpo a cuerpo. Bueno, resulta que Jacob, hasta ese momento de la historia, todavía conservaba rasgos de una personalidad que siempre tendía a hacer las cosas bien, pero con la estrategia equivocada, generalmente aludiendo al engaño. En este momento de la historia, Jacob está enceguecido porque quiere esperar a su hermano ya para pelear contra él. Recuerden que él había trazado una estrategia y era primero enviar unos regalos que realmente eran bastante costosos, la cantidad de ganados que le envió. Pero decía en su corazón, bueno, si esto no da resultado, entonces me preparo también para la batalla, porque obvio, tampoco se iba a dejar matar sin luchar. Eso formaba parte de ese carácter humano, de ese carácter carnal. Y Dios estaba luchando con Jacob porque quería matar hasta el último resto que quedara de esa humanidad caída, de esos rasgos de personalidad humana. Cuando decimos como sea, yo le doy solución a esto. A mí personalmente esa palabra como sea me da temor, porque realmente no está en nosotros tener el poder para darle solución a muchas situaciones que se nos salen de las manos. Y esa palabra como sea es arrogancia plena. Bueno, Dios tenía que terminar de perfeccionar al que finalmente se iba a levantar como el último gran patriarca de Israel. Y para eso tenía que luchar. Jacob no había querido entregarle esas áreas de una forma voluntaria. Mire que cuando él habla con Labán, su suegro, le dice: el Dios de Abraham, el temor de Isaac, mi padre. Pero todavía no dice: y mi Dios. No lo reconoce como su Dios personal. Sabe que ese Dios se le ha presentado, sabe que ha sellado un pacto con él, pero en lo profundo de su corazón, Jacob todavía no se ha entregado completamente a la voluntad de Dios. Como ya los tiempos estaban tan acelerados, ya Jacob tenía toda una familia. Hasta ese momento tenía 11 hijos, ya estaba conformada casi en su totalidad la casa de Israel, pero todavía ese carácter de Jacob no había sido lo suficientemente perfeccionado. Al igual que Jacob, usted y yo
también tenemos muchas áreas en nuestra vida que de pronto nos hace falta entregarle a Dios en su totalidad. De pronto decimos, bueno, yo sí reconozco que tengo un mal carácter, yo sí reconozco que todavía tengo por ahí uno que otro vicio, pero yo tampoco soy tan malo. No, pues yo tampoco me puedo convertir como en un santo. Pues te tengo una noticia, Dios de ti y de mí espera que nos santifiquemos todos los días, y mientras estemos en este caminar en la tierra, todos los días nos daremos cuenta, en la medida que estemos aferraditos a su mano, que hay cosas que podemos mejorar, que hay áreas en las que podemos ser mucho más perfectos de lo que hemos sido hasta el día de hoy. Eso le estaba exigiendo Dios a Jacob, porque era algo así como, bueno, listo, yo prometí que estaría contigo, que te ayudaría. Y a veces el ayudarnos de Dios es hacer la mejor versión posible de nosotros mismos. Así que no se extrañen cuando de pronto usted tenga una lucha con Dios. Cuando usted, por ejemplo, dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si, o sea, yo empecé a caminar con Dios y como que las cosas me están yendo peor que antes. Bueno, Dios tiene que perfeccionar a aquel en quien va a depositar la promesa, la heredad, la bendición. Dios no puede derramar su bendición en un vaso que esté sucio, así que si tú dices, bueno, yo quiero reconocer a Dios, debes entender que lo primero que Dios va a hacer es empezar a moldearte, y en el proceso a veces van a haber lágrimas, muchas veces alegrías, pero sobre todo debes entender que lo que Dios está haciendo es prepararte para una eternidad. Jacob se había quedado solo con toda su fuerza y con todo su carácter y con toda su ceguera, incluso espiritual, a raíz de un problema emocional. Eso nos pasa muy a menudo. Mire que Jacob tal vez luchó con este ángel pensando que ese con el que estaba batallando de pronto era su hermano Esaú. Además tenemos el inconveniente de que la lucha se desarrolla en horas de la noche, y en ese tiempo no tenían ni reflectores ni las lámparas con las que contamos ahora. Generalmente se utilizaban antorchas o se utilizaban lámparas de sebo o de aceite, dependiendo de los recursos de la persona y dependiendo de la necesidad de iluminarse. En el caso de Jacob, muy probablemente lo que había para iluminar fuera una hoguera, que ya en horas de la noche pues posiblemente los vientos la hubieran extinguido. Esto lo hacían para protegerse también de las fieras, que es una costumbre hasta el día de hoy en las personas que de pronto son amantes a todo este tema del camping, de estar en la naturaleza. Sabemos que el fuego ayuda a ahuyentar muchos bichos que nos podrían poner en peligro. Sin embargo, Jacob no tiene la capacidad de reconocer con quién es que está peleando. De pronto la lucha cuerpo a cuerpo, ¿será que él piensa, ay, será que mi hermano ya llegó? Bueno, entonces este vino pues dispuesto a todo, entonces nos vamos a los golpes, vamos a solucionar esto cuerpo a cuerpo y a ver quién va a ser el más fuerte. Jacob en ese momento está peleando con los últimos rezagos de fuerza humana que le quedaban, que además recuerden, cuando yo les contaba la historia de cuando él conoce a su esposa, a la que va a ser su esposa, a la que después se convirtió en su esposa, y corre él solo la tapa de un pozo de agua, un monolito que dicen los que saben que podría pesar cerca de 700 a 800 kilos, y por eso tenían que reunirse varios pastores para poder unir fuerzas y correrlo entre todos. Resulta que Jacob, haciendo uso de una fuerza descomunal, logra correr la tapa de ese pozo él solito. Entonces mire que acá no es extraño ver cómo este hombre en la carne está peleando con un ángel. Y lo tremendo es lo que dice el verso 25. Dice así: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Ojo a esto, el músculo más fuerte en cuanto a fuerza netamente, no resistencia, fuerza, que tenemos en el cuerpo es el músculo que recubre la parte femoral, la parte del fémur, en la pierna. Es el músculo que se encarga de levantar casi todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando te sientas y te vas a parar, es ese músculo el que va a hacer toda la fuerza para ponerte en pie. Es un músculo que tiene mucho que ver con el equilibrio, y precisamente es el músculo que, por ejemplo, va a permitir que tú puedas correr.
Entonces, cuando el ángel decide golpear a Jacob en ese músculo, le está debilitando lo que era el poder de la fuerza en su cuerpo. Dios es especialista en darte donde más te duele. Me explico. No con el objetivo de destruirte, porque si el ángel hubiera querido destruir a Jacob en este momento, créame que tenía más que poder para hacerlo. Si este ángel hubiera empleado toda su fuerza y su capacidad para pelear contra Jacob, Jacob no hubiera tenido oportunidad ni de respirar. A la orden de un ángel enviado por Dios se destruyen ciudades, terremotos, lo que usted se quiera imaginar, porque tienen un poder comparado con nosotros pues, infinitamente superior. Sin embargo, este ángel hiere ese músculo que es muy fuerte y es ahí cuando Jacob finalmente se quebranta. A veces cuando Dios trata contigo te va a reducir, te va a doler, te va a hacer llorar, pero eso es con el objetivo de que tú entiendas que Él es el que gobierna sobre ti. Cuando tú le dices ahí en las oraciones muy bonitos que a veces hacemos esto, Señor, haz conmigo como tú quieras. Señor, yo te entrego toda mi vida. Bueno, Dios se lo toma muy en serio y Dios va a empezar a tratar con cada área. Y en esas áreas donde tú no quieres permitir que Él entre, Él va a entrar. Porque tú ya le dijiste, Señor, porque tú ya lo autorizaste y tú ya le dijiste, haz conmigo como quieras. Resulta que Jacob ya había hecho un pacto con Dios, pero se estaba resistiendo a rendirse por completo ante su majestad. El ángel le dice que lo deje, porque ya va a amanecer. Esta es una parte profética. Habla de la llegada del Mesías, del nacimiento del Mesías para la casa de Israel. Bueno, en el versículo 26 dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob ya a estas alturas y cuando siente el dolor en su cuerpo, entonces sus ojos se abren y se da cuenta que no está luchando con su hermano Esaú, sino nada más y nada menos que con el ángel de Jehová. Y sabe en su quebrantamiento, en su dolor, en su angustia, en su imposibilidad de saber que ya no puede luchar porque ya su fuerza se acabó, su fuerza física, entonces triunfa la fuerza espiritual. Y ese hombre espiritual decide hacer de último lo que debió haber hecho desde el principio. Le dice, bendíceme, se humilla. Ahí viene el quebrantamiento. Cuando tú te quebrantas, cuando tú te humillas, cuando tú definitivamente ya no sabes qué hacer y elevas tus ojos al cielo y elevas una voz de oración y le dices, Señor, ya no puedo más con esto, por favor ayúdame, por favor haz un milagro. En ese momento es cuando realmente tú empiezas a levantarte, ya no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Y empiezas a vencer y empiezas a ver las cosas de una forma diferente y tus ojos son abiertos y esa parte emocional empieza a regirse ya por las fuerzas de Dios y empiezas a asumir tu vida con sabiduría. Eso es lo que está pasando en este momento, en esta batalla épica que se está dando entre ese ángel y ese ser humano que sin Dios no sería nadie. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.